Entendí. Listo. Bueno, chicos, vamos a arrancar algo que quiero compartirles. De verdad, para mí esto es un regalo que quiero darles a ustedes, a muchas personas que de verdad quiero, aprecio, valoro, que sé que están a nivel de empresa, pero no solamente es un valor a nivel de empresa, sino también es aportarles un valor a nivel persona. Al final de cuentas, ustedes saben que las organizaciones, las empresas las conformamos las personas y en la medida que nosotros las personas evolucionamos, tomamos conciencia y elevamos los niveles de conciencia, que es lo que quiero compartirles el día de hoy, vamos a mejorar las organizaciones, vamos a hacer que las organizaciones sean distintas, cambien, evolucionen. Y esa es la idea. Entonces, chicos, de verdad me siento en familia, siento que con ustedes puedo hablar de muchas cosas muy profundas, de muy abiertas, ir más allá únicamente de cuestiones técnicas, inclusive hasta podemos profundizar en cuestiones que pueden llegar al tema espiritual, si queremos verlo así, pero al final todo es importante a nivel de liderazgo, no solamente la parte de estrategias, técnicas, herramientas, sino también la parte holística que tiene que ver con mi ser, que tiene que ver con quién soy yo mientras estoy transitando el trabajo de liderazgo que he decidido tener dentro de mi empresa, ya sea si soy un dueño de negocio o si estoy liderando una organización porque trabajo para esa organización, pero hay personas que trabajan conmigo, o simplemente si no soy líder en la organización, pero verdaderamente tengo un contacto, influencia con demás personas, el conocimiento de esto siempre es importante, porque siempre hay un autoliderazgo. Aunque yo no lidere a otros, pero mi vida misma ya es un liderazgo. Tengo influencia en muchas personas alrededor. Algo que yo haga o deje de hacer siempre va a tener un impacto en la vida. Entonces, partiendo de esto, chicos, quiero pedirles dos cosas. Primero, el permiso que ustedes me están dando y que me den ese permiso, primero a mí para poder compartir esto con ustedes, porque si no hay un permiso, ya lo sabemos que es difícil que una información pueda llegar. Cuando alguien dice, no, no te permito, pues no hay mayor cosa que hacer. Cuando hacemos coaching y PNL, unas palabras que siempre utilizamos, me das permiso de, o te das permiso de aprender cosas que a lo mejor son totalmente distintas y diferentes y no es lo tradicional. Porque no quiero que sea algo más tradicional, quiero que sea algo distinto y profundo, pero para eso necesito el permiso de ustedes. Si me dan el permiso, genial. Me dicen ok, pónganme ok en el chat, los que puedan poner en el chat. Si me ponen con un ok que me pongan, ya arranco, si tengo el permiso de ustedes. O alguien que quiera abrir micrófono. A ver si Sí, se animan. Roy, damos Listo. permiso. Solo Eso. una cuestión. Dígame. La pantalla de liderazgo consciente tiene una barra oscura que creo que es donde te estás viendo a todos. No sé si la tienes ahí porque no sé si se va a ver completo, solo te estoy contando que tiene un de lado, a mí me queda del lado izquierdo Sí. una barra, la barra de herramientas y la barra me imagino que es donde están todas las personas. Pues fíjate que a mí no me aparece, por eso se me hace muy raro. Es como que algo tiene aquí el Zoom que no entiendo qué es. Pero bueno, si ves por lo menos la generalidad o me escuchas, que es lo más importante, porque al final la idea de la presentación, que después se las voy a compartir, también esas se las voy a mandar, es tener los conceptos y si algo no vemos ahí, porque yo tampoco entiendo por qué mi Zoom ahorita está como poniéndome cosas que no sé, pero bueno, con eso avanzamos. Así que bueno. Ya me diste permiso, Imelda, los demás también ya me dieron permiso para que trabajemos aquí entonces este tema. Voy a contarles entonces de dónde viene esto. Esto en primer lugar tiene mucha opinión personal, lógicamente tiene, como decimos en PNL, el mapa del mundo de lo que yo he vivido, experimentado. Es en base también a mi experiencia. Yo tengo desde los 19 años que vengo dando capacitaciones, formaciones a personas de manera individual, a empresas, organizaciones, a jóvenes emprendedores, a líderes de empresas, en bancos, en hospitales, en hoteles, a las formaciones internacionales, tanto de coaching, de PNL. Y con toda esa información, con todo eso que he podido ver a lo largo, ya son poco más de 25 años, están formando en muchos países de Latinoamérica, he podido observar ciertos patrones donde se consolidan dos herramientas que vamos a hablar el día de hoy. La programación neurolingüística, que muchos de ustedes ya la saben y la conocen, entiendo que tal vez algunos no, porque también hay personas que me vienen siguiendo muy recientemente, pero también vamos a hablar de eso. Pero quiero entrar en los niveles de conciencia del doctor Hawkins, que creo que es un aprendizaje muy importante del cual yo había escuchado hace muchísimos años, pero en los últimos 6 meses he profundizado más
en cómo funciona realmente el nivel de conciencia y cómo podemos hacer para elevarlo, experimentarlo, medirlo y lograr que nosotros a nivel de liderazgo y nuestras organizaciones puedan elevar los niveles de conciencia. Entonces, vamos a ello, vamos al tema para que lo vayamos comprendiendo y entendiendo de qué va este asunto. Solo, antes, al finalizar, quien se queda al finalizar, quiero darles un regalo también. Hay un tema relacionado con los niveles de conciencia, un documento que se los quiero compartir, pero siempre quiero premiar a los que se animen a estar hasta el final. Si se quedan hasta el final, a los que estén hasta el final, les voy a compartir ese documento relacionado con los niveles de conciencia y que tiene que ver mucho con la PNL. Solo les dejo ese como paréntesis para que tengan conciencia de estar hasta el final. Entonces, chicos, primero, entendamos qué son los niveles de conciencia. Para que aquel que no haya escuchado, de hecho, que estás hablando de nivel de conciencia, sí, yo sé que hay una conciencia, pero ¿qué es un nivel? En sí, los niveles de conciencia son una forma de entender cómo las personas perciben y responden el mundo según su estado emocional y mental. De hecho, yo empecé a conocer los niveles de conciencia cuando daba formaciones de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en inteligencia emocional, que buscamos la manera de que las personas puedan gestionar adecuadamente sus emociones, siempre utilizaba los modelos del Dr. Hopkins como para entender y comprender que existen ciertos niveles vibracionales, pero no pasaba más allá de una simple explicación y ahora he podido profundizar más en entender cómo son cada uno de los niveles y cómo se pueden desarrollar. Este modelo fue desarrollado precisamente por el Dr. Hawkins, que es un médico, además de ser médico, es un filósofo, quien organizó la escala que va desde las emociones bajas, que son la vergüenza o el miedo o la culpa, que son emociones o más bien vibraciones, llamémoslo así, que nos hacen limitarnos. Y los estados más elevados, como el amor, la paz y la iluminación, que son los estados que nos permiten expandirnos. Vamos a ver un poco cómo es este tema, ¿sí? Seguramente en redes sociales o en la web o en cualquier sitio habrán podido ver esta tabla. Esta tabla de los niveles de conciencia es muy interesante porque nos da como una información más a detalle de cómo vibramos a nivel de las emociones y cómo vemos la vida o cómo experimentamos o cómo permitimos que nos ocurran las cosas a través de los niveles, a través de el grado de vibración. Como ustedes pueden ver aquí abajo, las que están en rojo o rosado, según se salga en tu pantalla, son niveles de conciencia bajo que él le llama los niveles de la fuerza. A partir del 200, del nivel 200, que es el coraje, o lo podemos ver también como la valentía, alguien que actúa con valor, es un nivel de conciencia alto, que es de 200, donde empiezan los niveles altos de vibración. Aquí encontramos la neutralidad, la voluntad, aceptación, etcétera, etcétera, en el color celeste. Hablemos un poco del tema de la fuerza y hablemos luego el tema del poder. Cuando hablamos del tema de la fuerza, es cuando nosotros queremos conseguir cosas o vivimos la vida, como lo dice la misma palabra, pero las cosas a la fuerza. Es decir, si estoy en ventas, vendo, pero soy el vendedor. Por eso es que antes se llamaba fuerza de ventas. ¿Se recuerdan ustedes que antes se hablaba mucho? Es que tengo la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque la fuerza de ventas lo que hacía era vender los productos a la fuerza. O sea, ni siquiera algo persuasivo, ni siquiera algo de conectar con el cliente o técnicas de neuromarketing. No, es que me daba igual. Si yo te tenía que vender ollas, no me da igual si te tenías que endeudar, me da igual si las ollas las ibas a utilizar o no. La fuerza hacía que vendieras y conseguías resultados. Sí había un resultado. Ya vamos a ver dónde es que se pueden conseguir resultados o de qué manera. El asunto está que cuando estás trabajando desde la fuerza, eso tiene un precio. Y el precio viene a lo que vas a manifestar, las relaciones que vas a tener, la manera en que el mundo te va a percibir y también a nivel interno, yo lo he podido notar con muchas personas cuando vienen a consulta que regularmente vienen quemados y venir quemados representa problemas de salud relacionados al estrés, relacionados a problemas gástricos, relacionados a problemas neurológicos bastante fuertes, enfermedades degenerativas y, ¿por qué no?, enfermedades más complicadas como el cáncer y muchas otras que tienen que ver, de cierta manera, a nivel vibracional con los niveles de conciencia baja. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar y lo que podemos ver? En mi experiencia, muchas de las empresas, cuando me toca dar una formación y capacitación o hacer procesos de coaching para sus ejecutivos, regularmente suelen estar trabajando o vienen las personas en los niveles bajos. Hablemos de niveles bajos, vergüenza, culpa y apatía.
es lo más bajo que puede existir a nivel de la vibración. Una persona que vive en vergüenza es una persona que está como en humillación, se siente eliminada, se siente miserable, se siente con rencor. Esa es la manera de percibir el mundo y esa es la manera de moverse en el mundo. Por eso cuando una persona está en vergüenza o está en culpa, está en estados depresivos y una persona en estados depresivos es más proclive a un suicidio, por ejemplo, porque es tanto el deseo de no sentirse valioso o de sentir una sensación interna demasiado baja que tiende a la eliminación, que tiende al no sé para qué estoy en esta vida, no encuentro sentido absolutamente de nada y suele trabajarse de esta manera. En empresas suelo encontrar muchos líderes que buscan normalmente humillar a las personas para que hagan las cosas, encontrar culpables para que las personas se sientan culpables y desde ahí generan su liderazgo. Esto existe muchísimo. Hay muchas empresas en donde sus líderes, cuando tienen una conciencia muy baja, a través de la culpa y la vergüenza, hacen que las personas realicen ciertas tareas, pero tarde o temprano estas personas se queman, terminan teniendo problemas y situaciones muy complicadas de resolver. Si vemos arriba está la apatía, que la apatía es un nivel vibratorio un tanto más alto que la apatía es, ok, no tengo culpa, no tengo vergüenza, pero ya no voy a hacerlo, tiro la toalla, ya no quiero saber nada de esto, renuncio, me voy, todo, ya no quieres saber absolutamente nada, vives en una tragedia prácticamente, sí vibra más alto que la culpa y la vergüenza, pero aún así sigue siendo un estado de conciencia baja. Es decir, esa persona que le vale madre todo y dice, ahí lo dejo y que alguien más lo haga y lo resuelvo y me voy de esta empresa porque no quiero, está actuando desde la apatía. Si se dan cuenta, está a un nivel más alto que es el nivel del miedo. El miedo tiene que ver con las personas hacen las cosas. De hecho, el miedo tiene más energía que la culpa y la vergüenza. Trabaja desde la ansiedad, trabaja desde el retraimiento, atemorizado por lo que va a pasar y siempre señalando y viendo qué cosas buenas o malas están haciendo. Muchas empresas he visto funcionar que los líderes logran que sus colaboradores hagan las cosas a través del miedo. Si no lo haces, si no lo cumples, te quedas sin trabajo, te vas a quedar sin la comisión, vas a tener este problema, vas a tener tales situaciones que resolver y las personas hacen, suben un poco su conciencia a través del miedo, lo experimentan, lo viven y están generando cierto tipo de resultados. De ahí vienen tres niveles que son bien interesantes porque si bien son superiores a los niveles interiores, pareciera que la persona tiene una conciencia más alta, pero sigue siendo una conciencia todavía de la fuerza. Especifiquemos, el deseo, la ira y el orgullo. El deseo, algunos me dirán, pero Roy, pero si yo deseo una mejor casa, yo deseo una mejor calidad de vida. Ojo, porque eso es distinto a cuando uno tiene otros niveles como el coraje, la voluntad. ¿El deseo de dónde parte? Parte de la codicia. La codicia, hay un ejemplo que me gusta poner mucho cuando explico esta parte de la codicia. ¿Se recuerdan ustedes de El Señor de los Anillos, de este Gollum, en El Señor de los Anillos, cuando él tenía el anillo de poder que lo llevaba Frodo? Y cuando llevaba el anillo de poder Frodo, él siempre decía, mi anillo, y estaba siempre buscando tener el anillo porque la codicia que le daba el supuesto poder del anillo, a él lo mantenía esclavo, pero lo mantenía en un estado negativo. O sea, el deseo, cuando deseamos algo, pero desde la codicia, desde si no lo tengo, no soy nadie, si no tengo ese puesto, no sé quién soy, si no tengo ese dinero, no represento la persona que verdaderamente soy, me vuelvo un esclavo de eso que deseo. Esto normalmente lo puedes experimentar o lo puedes ver con aquellas personas que a lo mejor han tenido posesiones, pero las pierden y cuando las pierden, pierden su identidad con eso que encontraron. ¿Por qué? Porque están esclavizados hacia eso que habían estado deseando toda la vida y no les da una sensación de paz y tranquilidad. Entonces, el deseo, ojo, porque si bien es superior al miedo, o sea, alguien que tiene deseo puede vencer el miedo y salir adelante, sigue siendo vibración baja. Lo mismo si vamos a una que es más alta todavía, que es la ira que está relacionada con el enojo, ¿sí? Que tiene que ver con el odio, la agresividad, el buscar siempre antagonistas. El que está en ira siempre busca a alguien con quien luchar. O sea, siempre hay algún malvado allá afuera, siempre hay un enemigo,
siempre hay alguien con que yo tengo que demostrar realmente y con el que me tengo que vengar, porque es el enemigo, es la persona que está en contra de lo que yo hago, entonces tengo que demostrar a través de mi ida, a través de la agresividad y del odio que le tengo, que puedo salir adelante. Y hay muchas personas que los negocios lo hacen a través del odio y la agresividad y les funcionan. Logran conseguir, pero al final el resultado siempre está a través de la venganza, a través de hacer que otro pierda, hacer que otro se sienta mal, hacer que otra persona se sienta vencida mientras yo estoy saliendo victorioso. La ira, sin embargo, puede subir un poquito más su nivel de conciencia cuando estamos hablando del tema del orgullo. Cuando hablamos del orgullo, estamos hablando de personas que lo que están buscando simplemente es como despreciar lo que otros hacen, están buscando ser exigentes y a veces son indiferentes. El tema del orgullo, que es importante saberlo, porque muchos dirán, no, pero es que yo me siento orgulloso porque hice esto. Sí, está bien, el orgullo es arriba de la ira, pero cuando te sientes orgulloso, y miren, esto es importante, tenés que demostrar a los demás con orgullo quién sos. A mi caso personal, cuando yo recuerdo que empecé a dar formaciones y clases de coaching y PNL, una de las cuestiones que en algún momento me movía era el orgullo de demostrar, de decir, voy a demostrarle a estas personas que yo soy bueno dando coaching, que yo soy bueno dando la PNL. Y era mucho más alta porque en un momento tenía yo miedo de dar la clase. Me venía el miedo de saber si las personas les iba a gustar o no, pero el orgullo me hacía subir y dar la clase y aún así experimentar que era superior al tema del miedo, pero había desgaste en mí. Había una sensación de cuando terminaba la clase ya no quería saber absolutamente nada, quería ir a dormir. Y ojo, no estamos diciendo que también el poder, cuando actúas desde el poder, vas a tener desgaste también, vas a tener falta, o sea, la energía, porque estás dando, porque estás haciendo, porque estás generando una energía, vas a tener la necesidad de recuperarla. Pero es distinto cuando querés recuperar energía porque diste de ti, porque serviste, porque trabajaste no desde el ego, sino desde tu ser, cuando lo estás haciendo desde esa cuestión de querer demostrar, cuando lo estás haciendo con fuerza, cuando lo estás haciendo para que los otros te vean, para que los otros te validen, o porque tienes miedo, porque tienes vergüenza. La sensación cuando te vas a dormir es que ya no quieres saber nada, estás totalmente desgastado y el día siguiente ya no quieres otra vez lunes, ¿verdad? Otra vez un día lunes, otra vez volver a arrancar y demás. Y eso es lo que genera realmente los niveles de energía que están por debajo de 200. Entonces, vamos ahora sí. ¿Cuáles son los niveles que buscamos para subir o elevar el nivel de conciencia a nivel personal y a nivel de nuestras organizaciones? El nivel de coraje. El nivel de coraje, que está en amarillo, porque esa es justamente la frontera donde si empezamos a trabajar desde 200, empezamos a tener una vibración alta. Miren qué interesante, porque coraje, ¿qué es? Primero, es una persona que afirma, es una persona, afirmación tiene que ver con el positivismo, ¿sí? Cuando estás positivo, cuando afirmas que las cosas son posibles, sentís empoderamiento. Cuando hay empoderamiento, sentís o hay una sensación interna de que es factible hacer lo que estás dispuesto a hacer. Hay factibilidad. Y muy importante, te empezás a dar el permiso de hacer acciones que quizás a través de la vergüenza, de la culpa, la apatía o el miedo no te dabas permiso de transitar. Aquí vamos a hablar de otro término, cuando hablo del término transitar, porque algunos me dirán, mira Roy, entonces, ¿qué onda? No tengo que sentir vergüenza, culpa, apatía, el resto. No, es que miren, como seres humanos vamos a experimentar las, todas estas sensaciones, todas estas emociones, pero el asunto está como transito por ellas. Claro que vine a experimentar culpa, vergüenza, apatía, en algún momento parte de la experiencia de vida, porque si no, ¿cómo voy a conocer la parte alta? ¿Sí? Esta es la dualidad del yin y el yang también. Yo no puedo conocer realmente la paz, la alegría o el amor si en algún momento no he conocido también la vergüenza, la culpa, la apatía, a menos que ya hubiera nacido yo como una persona iluminada, en donde no tuve que... Y aún así, los grandes maestros iluminados que hablamos en la historia han tenido que pasar por lo que sabemos metafóricamente que se le llama el camino del héroe, donde han tenido un llamado, pero han tenido que pasar por las energías bajas para decidir trascenderlas, transitarlas y poder estar vibrando de manera más constante a partir del coraje para arriba. Entonces, ¿qué vemos a partir del coraje? Vemos entonces neutralidad, que da confianza, liberación, satisfacción y se facilita. La voluntad, que es una persona que tiene optimismo, que tiene una buena intención, que tiene esperanza. Y en la voluntad me encanta porque es una persona
que sabe que busca inspiración, o sea, siempre está inspirado. Inspirado es en espíritu, ¿verdad? Cuando tú inspiras, es que el espíritu de Dios o del mundo está entrando en ti para poder sentir que tiene las cualidades para hacer las cosas, pero también estás inspirando a otras personas. Recuerdo hace bueno, más o menos como 3 semanas que estoy haciendo un coaching personal y mentoring con uno de mis clientes. Él se dedica al tema de formación y capacitación y tenía muchas dudas con respecto al rol porque le tenía muchas tareas, pero claro, sus tareas y todo lo estaba viendo desde los niveles de conciencia baja, la culpa, la vergüenza y demás. Cuando empezamos a trascender eso, él llegó al nivel de la voluntad y dijo, bueno, voy a trabajar esto porque es la voluntad que yo quiero, porque es lo que he elegido hacer, que es formar y capacitar. Y se dio cuenta que la inspiración primero era buscar personas que ya fueran excelentes en capacitación para inspirarse de ellos, pero también darse cuenta que como capacitador o formador inspira a otras personas. Hay otras personas que lo están observando y de esa manera poder inspirar a esas personas. Entonces, a él le casó muy bien el nivel de voluntad para decir, a este nivel quiero llevar mi trabajo como formador. A partir de ahí vienen los demás, que es la aceptación. La aceptación, hay una cuestión muy interesante, no hay que confundirla con la apatía. A veces la aceptación, muchas personas la confunden con la apatía porque dicen, no, yo ya acepté, ya lo solté, ya me vale madres, pero en el fondo, si se dan cuenta, siguen todavía con remordimiento. Si te das cuenta, la emoción que cubre la aceptación tiene que ver con el perdón. El perdón no solamente a los demás, sino el perdón que tenés con vos mismo. El trascender, el ser armonioso y la misericordia que podés tener ante las situaciones que están pasando. Entonces, la aceptación se siente totalmente distinta a la apatía. Te lo voy a explicar con algo muy sencillo. A mí me encanta poner el ejemplo de perder un avión. El otro día, cuando yo iba a Barcelona, en uno de los viajes que hice a Barcelona, me tocaba tomar el avión de Madrid a Barcelona. Por el jet lag y otro montón de cosas, me puse a hacer llamadas, no me di cuenta en qué momento cerraron la puerta de abordaje y cuando me fui con la señorita de Iberia que me dejara subirme al avión, me dice, no, es que usted ya no se sube, pero si ahí está el avión, ahí lo veo, sí, pero las normas son que ya se cerró la puerta, nadie sube, pero ábrame. A ver, pude ver a través de la ira, del enojo, del orgullo, de lo que sea, nadie me iba a abrir esa puerta porque por razones de seguridad en el aeropuerto, una vez cerrada la puerta, ya no te dejan entrar. ¿Qué pasa? La apatía hubiera sido, bueno, total, no tenía que llegar a Barcelona, me quedo aquí en Madrid o busco regresarme a Guatemala porque Dios, el universo, no quería que yo estuviera. No, Dios y el universo estaban queriendo lo que yo decidiera en ese momento de manera consciente. Entonces, ¿qué fue? Aceptar. Aceptar es, bueno, me perdono porque ya la cagué, que no estuve atento al momento de que cerraron la puerta. Me perdono, observo, tomo el perdón y de ahí tomo una trascendencia de decir qué opciones tengo para llegar a Barcelona. Me voy en tren, tomo otro avión, pido jalón, o sea, muchas opciones se empiezan a ver cuando entras en una situación, en una calibración de aceptación. Entonces tiene que ver con el perdón, perdonarte por el error, perdonarte por el no haber estado atento, no haber estado consciente y desde esa conciencia trascender lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Si ya le subimos un poquito más, vamos a la razón, que la razón tiene que ver con comprensión, abstracción, el significado y es una mente sabia. Lo dice Hawkins, mucha de la ciencia que tenemos hoy en día, muchos de los grandes descubrimientos vienen a través de la razón. La razón, cuando hay un científico que no está, por ejemplo, los grandes descubrimientos no vienen de científicos que tengan vergüenza, culpa o apatía o miedo, ¿sí? Los grandes descubrimientos vienen porque el científico está poniendo toda su emoción en comprender qué ocurre en la situación que quiere hacer un bombillo, hacer una computadora, un teléfono smartphone, cualquier desarrollo científico, pone su razón que tiene que ver con su comprensión, que tiene que ver con su abstracción. Abstraer es, no se involucran emocionalmente en decir, es que soy bueno, soy mal científico. No, tienes simplemente una visión de descubrir algo, encuentra el significado de lo que está ocurriendo y de esa manera, con esa sabiduría, el científico desarrolla un nuevo invento, desarrolla algo que es a un nivel de vibración sumamente alto, que estamos hablando del nivel de 400. Esto es interesante, pero ojo, dice Hopkins que también es importante porque hay muchos científicos que a veces se quedan en la razón
y que no se permiten transitar a los siguientes niveles de conciencia, como es el nivel del amor, que el amor es reverencia, hay revelación, es benigno, te sientes amoroso. El amor no quita ni pone, el amor solo es, solo fluye, y que no lo confundamos con el enamoramiento, ¿verdad? Que decimos el enamoramiento de la pareja ni nada, sino es un amor verdaderamente de poner amor en lo que haces, de poner amor en quien eres, de poner amor en que has montado una empresa o que trabajas una empresa y a través del amor mismo estás entregando eso a la sociedad. Si pones amor, puedes vibrar luego a la alegría, que la alegría es transfiguración, es benigna, es entender que todos somos uno. La alegría no ve separación. Claro que nosotros en este mundo físico, ahí por eso es que estos ya son niveles más espirituales, porque en un nivel espiritual, en un nivel material, estamos separados. Yo estoy separado de ustedes ahorita a la distancia, pero a nivel del universo no estamos separados, somos uno con la materia, somos uno en este micrófono, en este Zoom que somos una sola persona, somos un solo ser. Es como la gota del agua, la gota del mar. La gota puede ser separada, puede ser una sola, pero cuando llega al mar es uno con el océano. Es más espiritual, lo entiendo, lo comprendo, pero la alegría es un proceso que se puede vivir, que se puede estar. De hecho, el otro día yo les comentaba de un fotógrafo que yo sigo que me encanta la vibración de él. Este personaje vibra mucho en alegría, siempre lo ves sonriente, es una persona que le surge de una manera, yo creo que natural, porque también puede ser que haya sido entrenado, pero él le surge muy natural. Y resulta que en la zona uno estaba tomando fotografías y cuando estaba tomando fotos en la noche, le pusieron una navaja aquí en el cuello. Estando aquí con la navaja, ¿verdad? Se voltea a ver al ladrón y le dice, mira, mano, si te vas a llevar mi cámara, por lo menos dame chance de enseñarte cómo funciona, porque te la vas a robar y no la vas a saber usar, o por lo menos para saber cómo la puedes vender y a quién se la puedes vender. Y se puso a darle clases en la noche al ladrón de cómo tomar fotografías. La historia corta es que al final se hicieron amigos, se hicieron cuates, el ladrón no le robó, tomaron fotografías y la fotografía ganadora, la que ganó en el certamen que él estaba participando, la tomó junto con el ladrón. De hecho dice Alejandro alias el Cutiapa, que era el apodo del ladrón, y el nombre diagonal, nombre del fotógrafo. Alguien que está en alegría puede hacer eso, ¿sí? Puede sentirse, o sea, no te ves separado del ladrón. Si te ves en orgullo, ira, deseo, lo que sea, que es válido. Ojo, aquí no estamos negando si es bueno o es malo, no hay una negación. Simplemente estamos diciendo en una manera de vibración. Entonces, vibrar en alegría es posible, es importante y se puede hacer. Y luego vienen estados mucho más altos como el estado de paz, donde hay éxtasis, iluminación, se sientes completo, omnisciente, que es estás en todas partes, en todo momento para llegar al nivel superior, que lógicamente es el nivel de los grandes maestros, un Jesucristo, un Buda, etcétera, etcétera, que son iluminados, inefables, es pura conciencia, es perfección y es lo que es, son un ser completo, son seres totalmente iluminados. Esto es un poco de resumen de lo que les puedo compartir a nivel de lo que es la fuerza y lo que es el poder. Entonces, entendiendo, de coraje para abajo es a la fuerza y de coraje hacia arriba es trabajar sobre el poder. Voy a quitar un poquito presentación acá para tomar agua. Si tienen alguna pregunta, duda o algo, chicos, o ha quedado claro, me dicen like. Ok, están ahí, siguen ahí. Ok, ya tengo un ok por ahí. Gracias, Fernando. Ana Raquel. Ok. Póngame si se está quedando, estamos comprendiendo. Si hay algo o alguien quiere preguntar algo, me lo dicen, chicos. Recuérdense que ahorita estamos en familia, ahorita estamos en algo donde sé que con ustedes puedo hablar abiertamente, compartir, decir, poner ejemplos y demás. Entonces, voy a ir para poner algunos ejemplos. Hola, Ana. Qué bueno verte por acá. Excelente, qué bueno que aceptaste la invitación. Bueno, chicos, les voy a compartir entonces un poco de ejemplos para que podamos ir viendo. Eh, Aquí está. Ok, miren, voy a explicar acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos niveles, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque el doctor Hopkins lo explica más técnico, más científico en sus libros. De hecho, yo les recomiendo que si quieren los libros, yo luego les puedo pasar contactos o si quieren lo conseguimos a través del distribuidor. El libro explica muy bien cómo fue realizado estos niveles de conciencia o al menos cómo salió estos números, estas cifras. Pero aquí viene algo muy interesante, ¿sí?
Los que han estudiado PNL con nosotros lo saben o han hecho otros cursos, ¿verdad? Como la kinesiología, la descodificación, que podemos entender que nuestra mente nos puede engañar y nos puede confundir, pero el único que no nos va a mentir, que sabe la verdad, que está conectado con nuestra mente inconsciente y con el inconsciente colectivo, es nuestro cuerpo. El cuerpo no nos miente, ¿sí? Y por eso vamos a hablar de cómo es que se puede medir estos niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, y el doctor Hopkins lo explica muy bien en el libro, se han hecho a través del test kinesiológico. Algunos de ustedes creo que conocen el test kinesiológico. Creo que Imelda ha estado también en formaciones donde ha estado con la kinesiología. Este ejercicio, de hecho, lo explicamos en la PNL. De hecho, el ejercicio del test kinesiológico es extender tu brazo fuerte, digamos, o dominante hacia el derecho o el izquierdo, donde lo elevas y a través de preguntas o a través de ciertos inputs que le das a tu cuerpo, el cuerpo o se mantiene rígido o se mantiene débil según la información que le des. Este es un test. De hecho, nosotros hacemos otros tests. Por ejemplo, quienes han aprendido Body Detector, el Body Detector también es una manera de testear si una persona está en coherencia o no, calibrar si una persona está realmente diciendo la verdad o está mintiendo. Lo que pasa es que a veces el Body Detector se puede quedar corto porque puede haber mucha subjetividad de quien observa. Entonces, lo puedes hacer así. Hay otra técnica que también se llama la técnica del péndulo. La técnica del péndulo, que de hecho yo la practiqué mucho ahora que estuve en la formación del Código Nuevo con John Grinder, en donde te pones de pie, levantas el mentón y a través de observar hacia arriba, el facilitador o el coach te hace preguntas de sí o no y tu cuerpo se puede ir moviendo adelante o hacia atrás según donde tu cuerpo identifique que esté el sí o esté el no. En términos sencillos, para este test kinesiológico, por ejemplo, yo ya lo había escuchado también hace mucho tiempo en El poder de la intención de Wayne Dyer. Wayne Dyer, que también se ha inspirado mucho en los escritos del doctor Hawkins, él pone un ejemplo y lo hacía con su hijo. Le decía a su hijo, ¿por qué escuchas esa música? Porque es muy buena, es cool, papá, porque me encanta. Bueno, le dijo, si es cool, entonces tráete un disco y ponte el disco en el corazón y estira tu brazo y vamos a ver qué tan bueno es esa música. Y cuando le trataba de bajar el brazo de él se debilitaba. Ahora tráeme otro disco y le traía música clásica y se ponía la música clásica en el corazón y trataba de mantener fuerte, el brazo se mantenía totalmente fuerte. Y es la manera que el cuerpo nos dice si algo es de conciencia alta o de conciencia baja, si algo realmente vibra con algo que es útil para nuestro organismo o nuestro sistema sensorial o algo nos debilita, lo podemos hacer a través del test kinesiológico. De hecho, en la última semana, con Claudia, con mi pareja, estuvimos practicando muchos de los cursos y formaciones que vamos a dar para el próximo año, los títulos, los temas y demás. Le decía, mira, vamos a medirlos a través de los niveles de conciencia, a través del test kinesiológico, para saber si estas formaciones verdaderamente están trabajándose desde el poder o son formaciones que las vamos a hacer hacia la fuerza, entendiendo qué es lo que genera la fuerza, entendiendo cuando tú estás trabajando en algo que quieres forzarlo, pero que al final de cuentas no va a ser aceptado por las personas porque te va a costar mucho venderlo, colocarlo, hacerlo. Entonces hacíamos las pruebas. Pero antes de hacer las pruebas, digo, vamos a hacer las pruebas con la música y poníamos música. Entonces, escucha esta música, entonces poníamos, ustedes ya saben, típico reggaetón, música para abajo, pero es que no había una de reggaetón que nosotros dijéramos, el cuerpo se mantiene, hacíamos fuerza para que estuviera y el cuerpo no se mantenía. Pero cuando cambiábamos la música y empezamos a poner música más como la música clásica, una música más parecida a la música de los Beatles, a Queen, a ciertas canciones que tienen una intención por la cual fueron creadas de una conciencia alta o superior, el brazo se mantiene. Entonces, miren, ustedes pruébenlo. Ya luego les voy a pasar, si quieren, algunos videos para que vean cómo el doctor Hawkins lo hace y demás. Pero es interesante que lo vean, que lo trabajen, que lo experimenten por cuenta propia y todo aquello que su cuerpo realmente les dé, que se sienta poderoso, que se sienta con energía, el cuerpo lo va a experimentar y les va a dar la verdadera razón de lo que ocurre. Todo aquello que el cuerpo le dé bajón es porque su cuerpo tiene más verdad que lo que esté en su propia mente. Entonces, el test kinesiológico es lo que nos marca la pauta. Y aquí hay cosas interesantes, hay datos interesantes que les quiero compartir, ¿sí? A ver, ejemplos de vibración alta.
está Gandhi, ¿sí? Se han hecho pruebas de los escritos de Gandhi y de la manera en cómo Gandhi logró en una época donde estaba el imperio inglés, Reino Unido por todo el mundo, sobre todo en la India, logró la independencia a través de la no violencia. O sea, miren lo que es, porque la fuerza busca la violencia, la fuerza busca la guerra, la fuerza busca coerción. A través de la fuerza yo voy a hacer y voy a tomar el control de ustedes. Pero Gandhi estaba vibrando a un nivel de 700, o sea, era un nivel altísimo. Cuando él estaba vibrando a nivel de 700, logró una revolución de todo un país para lograr precisamente que se consiguiera la independencia en la India. Hay referentes también como la Madre Teresa de Calcuta, donde el nivel vibratorio de Calcuta a nivel social es un nivel bajísimo, por debajo de los 150 de vibración. Pero la Madre Teresa de Calcuta también con sus obras estaba vibrando un nivel de 700. Cuando llega al nivel de 700, claro que es una persona que puede llegar a un Calcuta y revolucionarlo, porque su nivel de conciencia es totalmente alto en función del contexto al que está llegando. De la misma manera fue lo que ocurrió con Nelson Mandela. Nelson Mandela, mientras él estaba encerrado en la cárcel, estaba generando toda una revolución solamente con su nivel de conciencia alto. Estamos hablando de referentes, porque lo que queremos es referencia de cómo realmente los niveles pueden hacer transformaciones profundas, en este caso hablando a nivel social, a nivel de países, a nivel de organizaciones. Ponemos también la Declaración de Independencia porque dentro de sus libros el doctor Hopkins dice que Estados Unidos llegó a ser, ahorita hay mucha revolución en Estados Unidos, pero en su formación, cuando Estados Unidos creció al nivel del país que es precisamente por la declaración de su acta de independencia. De hecho, se han hecho mediciones del acta de independencia de Estados Unidos, vibra también en 700 y vibra porque dice verdades absolutas de la vida y del ser humano, como el hecho de que todos los seres humanos hemos sido creados iguales y la libertad que merecemos cada uno de los seres humanos. Eso antes de la independencia de Estados Unidos no estaba declarado. Y aún así, en Estados Unidos hubo toda una revolución, porque él menciona también en la época de la guerra civil de Estados Unidos, que era el norte contra el sur que no quería abolir la esclavitud y el norte que sí quería hacer valer lo que estaba dentro de la Carta de la Independencia, que era precisamente la libertad del ser humano. Por eso es que Benjamin Franklin y otros, Abraham Lincoln, perdón, porque lo miden a Abraham Lincoln como parte de los presidentes que lograron esta revolución en Estados Unidos en la guerra civil, porque él emanaba mucha paz, él emanaba mucha claridad, congruencia y coherencia en función de los valores intrínsecos que tiene la Carta de Declaración de Estados Unidos. Entonces, esto es un poquito de referencia para darnos cuenta que cuando hay gestiones, hay intenciones de conciencia alta, los resultados a nivel del mundo pragmático cambian de manera exponencial. ¿Y por qué les digo esto? Porque, miren, es bien importante. Si nosotros en nuestra empresa, en nuestra organización, empezamos a ver que a nivel del clima, que a nivel de las situaciones, de las relaciones, hay personas que viven en vergüenza, culpa, apatía y, por ejemplo, llegan a la ira y al orgullo, la manera de poder contrarrestar y resolverlo no es desde el mismo nivel de conciencia, lo que decía Einstein. No puedes resolver un conflicto con el mismo nivel de energía con el que fue creado. Para eso, si ves que en tu empresa hay muchas cuestiones de culpa, de apatía, de miedo, y no te estoy diciendo que vayas al orgullo, porque puedes resolver desde el orgullo, quizás sí, pero mínimamente resuelve las situaciones a través del coraje, a través de la neutralidad, de la voluntad, aceptación, etcétera, etcétera, para ir aumentando los niveles de conciencia y lograr resolver las grandes situaciones que se le presentaron a estos personajes que en su momento, con un nivel de conciencia alto, han hecho cosas que han trascendido a nivel de la historia. Tal vez no es tu tema ser un Gandhi o ser una Madre Teresa de Calcuta, sí, pero a lo mejor sí, sí es vibrar alto y distinto a nivel de tu organización. Hopkins pone también algunas comparativas de las sociedades primitivas. Él le llama sociedades primitivas y las sociedades modernas. Las sociedades primitivas suelen estar en un nivel de conciencia más bajo. Es por eso que en sociedades primitivas puedes observar pobreza, puedes observar miseria por la conciencia de la sociedad a nivel colectivo y en sociedades
más conscientes, de conciencia más alta, te puedes dar cuenta que hay más oportunidades de trabajo, los trabajos son especializados, la forma de convivir, de pagar, de manejarse y demás son a un nivel de conciencia más alto. De hecho, Hopkins dice que la sociedad mundial, en el momento que él no midió, yo creo que fue alrededor de a finales de 1998, 99, cuando él hizo estas mediciones, la sociedad estaba en un nivel de 210, es decir, estaba arriba, un poco arriba, o sea, estamos evolucionando, no estamos llegando a los niveles de conciencia. Pero ojo, esto cada vez más se abre, porque hablar de estos temas de nivel de conciencia en los años 90 o en los años 80, mucha gente te decía, vos estás loco, aquí que la gente venga, trabaja y que produzca y sus emociones, me da igual, no me importa. Hoy estamos hablando de la inteligencia emocional, hoy estamos hablando de conciencia, hoy podemos hablar más abiertamente de PNL, de coaching, de biodescodificación, de muchas otras técnicas que a lo mejor en las empresas el siglo pasado les daba igual, porque lo único que querían es que la gente produjera, produjera y produjera. Hoy no, hoy en una sociedad más moderna podemos introducir estos conceptos, vibrar en estos conceptos a nivel de liderazgo y a nivel del tema de las organizaciones. Entonces, chicos, vamos a llevarlo a nivel de las empresas, que es lo que nos interesa, ¿sí? Porque van a decir, sí, Roy, muy bonito, Gandhi por ahí, la Madre Teresa, la parte espiritual, todo lo que me estás hablando, pero a nivel del mundo pragmático, al mundo de las relaciones, al mundo de los negocios, ¿cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos aplicar? Entonces, el primer punto, nos vamos a notar que estamos trabajando en organizaciones desde la fuerza cuando en los negocios uno gana y el otro pierde. Si en los negocios que la empresa donde tú estás o estás generando o estás observando o estás intencionando, yo voy a ganar, pero el otro va a perder, estás trabajando desde la fuerza. Desde el poder, la intención de todo lo que se haga es que todos ganen. Cuando está la intención de que todos ganen, es más una energía del poder y eso se nota, se siente cuando tú estás con una persona que no solamente quiere su beneficio, sino también quiere el beneficio tuyo, quiere el beneficio de ambos, quiere el beneficio colectivo, como lo dice Alejandro Jodorowsky, que sea de bien para mí y para todos los demás, todos los que están a mi alrededor. Bien tuyo es el bien mío, porque no estamos separados, otra vez somos unos mismos en esta sociedad. Se nota cuando hay culturas en donde el bienestar es común y no el bienestar de unos pocos que son los que quieren aprovecharse. En los negocios es lo mismo. ¿Desde dónde estás trabajando? ¿Desde hacer que otros pierdan mientras tú ganas o generando una verdaderamente ganancia para todos? Entonces, si vemos esto, vamos a este otro proceso para poder entender qué ocurre si trabajamos con una conciencia alta. En primer lugar, generamos lealtad comercial. Lealtad comercial es vas a tener clientes que no importa tu situación o no importa que a veces estés un precio más alto o que a veces hayas tenido un error o que haya sucedido lo que haya sucedido, pero el nivel de conciencia alto a nivel empresarial te va a dar lealtad comercial. Lealtad comercial es que la gente va a ser leal contigo, a tu marca, a tu empresa, a quién eres, a lo que ofreces, a la manera en cómo trabajas, porque tu nivel vibracional es lo que hace la atracción a esos clientes que son leales, que pase lo que pase, van a ser constantes con tu marca, con tu organización y contigo como persona. También los niveles de conciencia alto lo que nos permiten es que podamos trabajar en un entorno de vida y de valor humano, vida y de valor humano. Uno de los ejemplos que pone el doctor Hawkins en sus escritos es la historia de Walmart cuando empezó a crecer a nivel mundial, que una de las consignas de Walmart cuando dio su crecimiento exponencial es darle un trato humano y sonriente a sus colaboradores para que de esta misma manera ellos atendieran hacia sus clientes y se percibiera ese ambiente en el entorno laboral, en el entorno de servicio y atención y de todas las personas que están dentro de la organización, porque se valora lo humano, porque se valora a quienes están en el día a día trabajando y eso se percibe a nivel de conciencia alta. También las personas que están en la organización se sienten familiares, hay una familiaridad. Yo una vez discutía con una persona que me decía, es que ¿por qué las personas ven a la empresa como su familia si no les pertenece? Es que yo puedo comprender, yo puedo trabajar para una empresa y de hecho a mí las empresas como autónomo, como alguien que no trabaja para una organización o un banco y demás, cuando me contratan, yo me siento parte del banco, me siento parte de la organización, me siento familiar a lo que está sucediendo dentro, porque esa es la idea de tener una conciencia alta.
No pensar de que no, como la empresa no es mía, porque cuando me siento en familia, claro que voy a tratar bien al entorno, claro que me voy a sentir cómodo. Bueno, a menos si mi familia está bien también. Tendría que ir a ver cómo es mi familia, si está vibrando a un nivel alto de conciencia o no. Pero si tenemos el concepto de familia vibrando a un nivel alto, claro que yo voy a querer que mi organización, que el día a día donde trabaje constantemente, haya una sensación de familiaridad. Y sobre todo hay una sensación o una conciencia de apoyo, de ayuda, de colaboración, de cómo entre todos podemos sacar adelante, podemos hacer desde los niveles de conciencia altos. Si entendemos eso, vamos al nivel de conciencia bajo. Esto creo que va a estar muy claro y aquí es importante observarlo. Yo les puedo decir que yo también ya viví esta parte, o sea, de experiencia. Yo les comento mis experiencias. Mis experiencias también ha sido vivir en momentos de vibración alta como en momentos de vibración baja. Cuando uno tiene alta rotación de personal, cuando estás viendo que el personal se te va, se te va, se te va y empezás, hay algo internamente a nivel de tu conciencia que está haciendo que las personas constantemente roten. Y ojo, no tiene nada que ver el tema de las generaciones, porque ahorita hay gente que se justifica y dice, es que la generación, los millennials, que de hecho los millennials ya no son tan millennials porque ya están ocupando todos los espacios de los baby boomers. Pero hace 10, 15 años eran los millennials, ahora los centennials, ahora la generación Z, es que no aguantan, es que no. A lo mejor no aguantan porque la conciencia misma tampoco, a nivel de las empresas, a nivel de las organizaciones, no está haciendo lo necesario para mantener y retener a las personas. Entonces, una alta rotación es un sinónimo de trabajar en la fuerza. Y la escasez de empleados, miren qué interesante este término. La escasez de empleados es si tienes tú una empresa, una organización que te cuesta mucho conseguir gente, que tú dices, es que no hay, es que gente buena no existe. Miren, gente buena hay, gente buena existe, gente que quiera trabajar contigo existe. Lo que pasa es que si tu conciencia tampoco está en un nivel de vibración alta, es que no vas a atraer esos talentos. A ver, más especializado que la NASA no puede existir. Y yo nunca veo que la NASA diga, es que no conseguimos científicos para mandar cohetes al espacio. Es que hay mucha gente que se muere por entrar a la NASA, ser científico de la NASA y entrar y demostrar sus dones y talentos en una organización para poder trascender en su trabajo en una organización como la NASA. Y consiguen. Pero algo estarán haciendo organizaciones así para que la gente quiera y se muera por querer estar en una organización tan grande como poder trabajar en la NASA. Si en tu organización no lo está generando, entonces tienes que cuestionarte y ser honesto nada más. ¿Cuál es mi vibración? Hay un ejemplo que me encanta poner personal. Yo recuerdo cuando abrí mercado de las certificaciones en El Salvador. En El Salvador, digamos que es complejo, hay una cuestión distinta porque en ese entonces en El Salvador había un instituto que se llama el INSAFORC, que es parecido como al INTECAP aquí en Guatemala, solo que el INSAFORC, muchas empresas pagan mucho dinero y siempre buscan formación barata con el INSAFORC. Cuando yo llegaba, mucha gente, ¿usted está en INSAFORC? No. Ah, entonces no, gracias. ¿Está en INSAFORC? No. No. Entonces llegó un momento en donde mi nivel de conciencia entró en puro enojo. Estos salvadoreños no quieren nada porque todo lo quieren gratis, porque todo quieren INSAFORC. Va, Roycito, tranquilo, calmado. A ver, experimento y transito el enojo que tengo. Acepto que estoy enojado, que me molesta, que la gente no quiera, pero no voy a atraer a la gente. Entonces empiezo, cambio, acepto en lo que estoy, sé lo que tengo, sé lo que ofrezco. Y curiosamente, a partir de ese cambio de conciencia, empezaron a venir las personas que me decían, puchica, buenísimo lo que están haciendo en El Salvador, qué bueno que están viniendo porque aquí en El Salvador necesitamos, me apunto. ¿Qué cambió? El mercado siguió siendo el mismo. La escasez podía seguir siendo la misma, pero en esa escasez misma, cuando hay un cambio de conciencia, empiezas a ser atractivo a las personas, a las organizaciones y a las situaciones. Muy bien, entonces, si tenemos eso, vamos aquí a la parte de la PNL. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben porque han estudiado conmigo en algunas de las formaciones y demás de la PNL, pero si no estás en la PNL o vas a ver la grabación y no sabes lo que es la PNL, básicamente te puedo decir que la PNL, ¿qué es? Es la metodología que estudia cómo pensamos, comunicamos y actuamos para obtener resultados. Y básicamente es como tener un manual práctico para entender cómo funciona nuestra mente, cómo podemos reprogramarla y alcanzar objetivos de forma más efectiva. Ok, partiendo de esto, vamos a entender, porque vamos a ver cómo la PNL y los niveles de conciencia, cuando los unimos, nos pueden servir como una gran herramienta muy potente. En lugar, la PNL a nivel de empresas nos ayuda a mejorar la comunicación para ser más claros, más empáticos y más persuasivos.
Nos ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo para poder influir y motivar a los demás, a resolver conflictos, para llegar a acuerdos y potencializar el rendimiento, sobre todo reprogramando creencias limitantes y situaciones que pueden frenar el crecimiento personal y profesional. En términos sencillos, cuando hablamos de creencias limitantes, en mi experiencia, las creencias limitantes tienen que ver más con los niveles bajos de conciencia, la vergüenza, la culpa, la apatía, la ira, etcétera, etcétera, que con los niveles altos. Si los niveles son altos de conciencia, es lo que podemos catalogar un nivel de creencia potenciadora. Es así de simple. Creencias limitantes, estamos hablando todo lo que tiene que ver con niveles bajos de conciencia y creencias potenciadoras, los niveles altos. Pero hay algo que me interesa compartir. Algunos ya me han escuchado porque lo he hablado con algunos de ustedes luego de la formación que tuve con John Grinder en el mes de mayo. Y él tiene esta palabra, esta frase que dice, el problema no es el problema. El problema es el estado con que queremos resolver el problema. El problema no es el problema, sino el estado. Vamos otra vez a los niveles de conciencia. Si yo tengo un problema con una persona, con un cliente, porque está enojado, iracundo y demás, y yo me pongo al mismo nivel de ira, es que no vamos a resolver el problema. Si hay una persona en mi equipo que no se anima a hacer algo porque tiene miedo, y yo vengo y lo acuso y le meto más miedo, es que no vamos a resolver el problema. Si yo quiero trascender en mi empresa porque la quiero llevar a nivel internacional, pero me siento inseguro o soy apático porque todo me da igual, ya no quiero, es que no voy a llevar a mi empresa a ningún sitio porque estoy partiendo de ese nivel de conciencia. Entonces, es importante el cambio de estado. Por eso es que la PNL, algo muy interesante, es el cambio de lenguaje. Y miren que el cambio de lenguaje también tiene que ver con los niveles de conciencia. De hecho, aquí hay una tabla. Ahorita la pueden ver, pero se las voy a compartir. Es el regalo que tengo para ustedes a los que queden para el final. Hay una tabla de palabras que son palabras de poder y hay palabras que son de la fuerza. Ejemplo, abundante es distinto a excesivo. Aceptador, rechazador. Reconocedor, negador. ¿Sí? Reconocedor es poder, negador es fuerza. Estético es poder, artístico fuerza. Agradable es poder, condescendiente fuerza. Y así hay muchas otras. Permisivo, controlador, apreciador, etcétera, etcétera. Ser es poder, tener es fuerza. Creyente es poder, insistente es fuerza. Y esta lista es corta. La que les voy a compartir es una lista extensa, pero muy completa, de la cual les quiero pedir esta tarea, que la utilicen, porque es una herramienta que ustedes pueden poner en su empresa. Observen en su empresa qué tipo de palabras son las que utilizan. ¿Son palabras constantemente que llevan a la fuerza o que los llevan al poder? Solo escuchen, ¿sí? Escuchen en sus organizaciones. Cuando están en sus organizaciones, ¿qué habla la gente? ¿Habla cuestiones de fuerza o habla cuestiones de poder? Y de esa manera ustedes se pueden dar cuenta en qué niveles están transitando. ¿Qué tienen que cambiar? La recomendación que doy cuando voy a hacer formaciones de empresa, empiecen a cambiar el lenguaje, porque cuando cambio el lenguaje, cambio la realidad. Deja de buscar culpables, busca responsables, ¿sí? Deja de estar buscando problemas, encuentra soluciones, cosas tan sencillas. Pero ahora te dejo una lista completa, enorme, para que tengas tarea suficiente todo el mes de diciembre. Y si lo quieres aplicar en el mes de enero o ya esta misma semana, empieza a trabajarlo, empieza a estudiar y analizar, ver estas palabras de fuerza y de poder. Ya las calibró el doctor Hopkins, ya lo hizo por ti, o sea, no tienes por qué. ¿Será que esto funciona? No, simplemente obsérvalo. Observa cómo cuando una persona está hablando de ser equilibrado o está hablando de ser extremo. Cuando está hablando de ser equilibrado, una persona está más en coherencia con el poder que una persona que es extrema en todo lo que hace, es una persona que vive más en la fuerza. Entonces ya está. Esta lista se los voy a compartir completa. Es un PDF muy bonito que está toda la información para que ustedes tengan esta información y la puedan poner prácticamente en su empresa. Entonces, ¿qué queremos? ¿Sí? Desde la PNL buscamos lo siguiente, cambiar la perspectiva. La perspectiva es cómo veo yo las cosas, cómo las veo, cómo las escucho y cómo las siento. Si yo veo o escucho y siento problemas y que todo es grande, todo es difícil, todo es complicado, evidentemente se va a hacer mi estado emocional. Desde la PNL también se hacen muchos ejercicios, sobre todo el código nuevo.
¿verdad? Que algunos de ustedes trabajaron conmigo la PNL clásica, pero la PNL nueva habla mucho de los sistemas de respiración. Hay ejercicios de respiración, de conexión para aclarar la mente y eso te permite transitar desde los niveles bajos de conciencia para ir a los niveles altos y poder hacerlo desde la tranquilidad que te da la respiración. También el movimiento, hay muchos ejercicios del nuevo código de la PNL que es en mover el sistema, en calibrar, en observar cómo tu sistema sale el estancamiento que te pueda dar a nivel del cuerpo, los niveles de conciencia bajos, para moverte y de esa manera, con el cambio de perspectiva, con la respiración y el movimiento, poder transitar. Transitar, esta palabra es fundamental porque no está negando el enojo, no está negando la vergüenza, no está negando el miedo. Son cosas que podemos experimentar y que son válidas. Otra vez, somos seres humanos, pero transitar es decir, sé que tengo miedo, pero desde el miedo lo transito para ir al siguiente nivel de conciencia. Esa es la idea, ese es el trabajo. Y cuando transitas es estar en estados de alto rendimiento, donde se percibe, tú lo percibes, lo notas que tu rendimiento es totalmente distinto y es un alto rendimiento el que puedes ofrecer. Si lo tenemos eso claro, entonces la pregunta ahora para ustedes es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque aquí ya tienen la teoría, ya tienen la explicación que yo les di, ya tienen una información a lo mejor nueva, diferente, desde la perspectiva que yo tengo de mi experiencia de vida, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir actuando de la misma manera? ¿Lo vas a guardar como un conocimiento bonito? ¡Ay, qué interesante ese tema! ¿O vas a decir, ok, ¿cómo puedo transitar? Primero a nivel de mi liderazgo, que eso es lo que comenzamos. Si tú estás acá, empieza trabajando contigo. Segundo, a nivel organizacional, la conciencia de tu empresa la puedes elevar primero formando a los líderes. Yo he visto muchas empresas que a veces me dicen, Roy, es que mira, la gente de recepción y todo, que cambien su chip. Genial, yo puedo ir a cambiar a la gente de recepción, pero si a nivel de liderazgo el líder sigue vibrando bajo, es que no va a haber un cambio organizacional. El líder o los líderes de la organización, su vibración tiene que notar, porque aunque no esté formado el colaborador, y ojo, no con esto quiere decir que no lo formes, también si vas a formar a tu gente, fórmala, pero forma líder primero, que el líder sea consciente, que el líder vibre, que el líder a través del ejemplo promueva los niveles de conciencia alta a través de su formación y su calibración y su modo de ser ejemplo. Pero empieza contigo también, que si tú no lo tienes, entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí puedes hacer varias cosas, ya te dije, hay libros, hay información, puedes seguir viendo información, puedes seguirte formando, puedes hacer muchísimas cosas más. En nuestro caso, lo que nosotros sí te podemos ofrecer o lo que yo les puedo poner, que es justamente lo que yo quiero compartirles el día de hoy, que el próximo año vamos a estar haciendo muchas formaciones relacionadas para poder elevar los niveles de conciencia. El próximo año, el primer taller que vamos a hacer es de la visualización creativa consciente. Los términos de visualizar, visualizar qué es lo que quiero, pero no solamente visualizarlo, sino vibrar en el nivel de energía o en el nivel de poder que me va a llevar a conseguir ese objetivo, midiéndolo también con test kinesiológicos para que sepas que ese objetivo que lo estás poniendo, no lo estás poniendo desde el miedo, no lo estás poniendo desde la vergüenza, lo estás poniendo desde el nivel de coraje para arriba. Eso vamos a estar haciendo estas formaciones el próximo año, así como una clase y unos módulos que voy a estar trabajando de fundamentos de la programación neurolingüística. Vamos a ir al grano de la PNL, siempre con la PNL básica, más los nuevos factores del código nuevo de la PNL para poder aprenderlos, para trabajarlos contigo a nivel de liderazgo. Por eso se llama fundamentos, porque se va a trabajar lo más esencial, lo más profundo de la PNL con el nuevo código para que tú lo puedas vivir, lo puedas experimentar. Y otras certificaciones que esas ya luego se las voy a comentar porque vamos a estar haciendo nuevamente formaciones de coaching, biodesprogramación, etcétera, etcétera, con un instituto de Alemania que justamente el día de mañana firmo papelería ya para poder tener la representación de un instituto alemán, pero eso ya se los voy a estar comentando luego, más a detalle, cuando nos juntemos, si hacemos algún convivio con ustedes, algo más sencillo por ahí, se los voy a estar comentando y diciendo. Pero la idea es que ustedes sepan que hay alternativas. Claro que puedes trabajar con nosotros o puedes hacerlo, pero si no quieres trabajar con nosotros, empieza a hacerlo tú mismo con formaciones. Hay mucha información en YouTube, están los libros, hay otras formaciones. Busca al menos elevar el nivel de conciencia. Llévate esta idea de que puedes elevar tu nivel de conciencia, ya sea si lo quieres trabajar con nosotros o buscas a otros maestros, otros mentores
Al final, la información está abierta, pero es importante que si tú ya lo escuchaste y sabes que hay algo en ti para trabajarlo, no te quedes con qué bonito la plática de hoy, sino quiero empezar a trabajar y tengo la intención positiva de poder empezar a hacer cambios el día de hoy. Y cierro con esto, chicos, para que luego ya nos quedemos conversando, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, con esta frase que me encantó de Dr. Hawkins, que es, la victoria sobre los demás produce satisfacción, pero la victoria sobre uno mismo produce alegría. Chicos, de verdad que a mí me produce mucha alegría el poder estar aquí con ustedes, el poder compartir. Ustedes son familia para mí, ¿verdad? Porque los conozco, sé muchas de las situaciones que están pasando, que están viviendo. Algunos tal vez hace algún tiempo no, pero he podido tener algún contacto con la gran mayoría de ustedes y eso me hace sentirme también, sentirme en familia, sentirme que podemos hablar abiertamente de esto, compartir y ser parte de una herramienta de apoyo, de acompañamiento para esto que llamamos vida y desde lo que hemos elegido hacer, que es la formación, el coaching, la PNL, los niveles de conciencia, con estas herramientas poder aportar. Así que chicos, cuéntenos, a ver, ¿qué ideas tienen? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Imelda, ya vi que encendiste por ahí, no sé si quieres comentar algo. Hola, hola. Fernando, a ver, ¿qué me pusieron por acá? Voy a leer ahí que me están poniendo aquí por el chat. Sí, es que ese es el asunto, Fernando. Siempre el trabajo es, porque evidentemente uno quiere cambiar el nivel del entorno. Lógico que el contexto es interesante, ¿sí? Porque a veces es importante estar en contextos que te permitan expandirte, que te permitan tener el crecimiento. Pero lo más interesante es llegar a entornos en donde vos te volvés una persona que influye positivamente, lo que llamamos nosotros un sostén energético, ¿sí? Llegar a un entorno en donde no seas vos parte del problema, sino seas parte de la solución, en donde no seas vos parte de los niveles de conciencia bajo, sino que seas esa persona referente de los niveles de conciencia alto. Ese es parte del trabajo también. Entonces, es una situación que puede ser también útil. Ok, ¿quién tiene por acá? Mientras si quieren van abriendo cámara, preguntando, dice, lo voy a implementar con cada capacitación porque quiero hacer el cambio en la empresa, porque no tienen enfoque o bienestar emocional. De hecho, he empezado, pero ahora tengo mejor visión. Super, Ana. Básate mucho en los niveles de conciencia. Les voy a pasar la presentación. De hecho, una de las cuestiones es que les voy a pasar la presentación. Ahí va la descripción de niveles de conciencia o aquí en Google pones niveles de conciencia. Hay muchas tablas, muchas referencias, pero sobre todo profundiza más en los niveles de conciencia, porque como te digo, información suelta en Internet hay mucho. Mi recomendación, hay muchas lecturas del doctor Hawkins, hay muchos videos y formaciones que también nosotros vamos a empezar a dar con respecto a esto, si quieres hacerlas también, para que tú puedas luego ir a tu empresa y desde un nivel de conciencia distinto puedas hacer acompañamientos para que juntos puedan elevar el nivel de conciencia, para que puedas persuadir y hacerte acompañar de otras personas que junto contigo quieran hacer esos cambios. Ok, muy bien. ¿Quién más está? A ver si está por ahí Joan, amigo Tavo. A ver si estás por ahí. Erika, Álvaro, Gonzalo. Tal, Roy? Te saluda Joan. Hola, Joan, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Por dónde andas? Aquí en Sí, Guate. sí, ahorita sí, aquí en Guate, sí. Ahorita, haciendo un montón de cosas, pero sí, mira, la verdad que excelente todo lo que acabas de decir y de verdad que muchas veces en las empresas los niveles de conciencia de las personas que te rodean eh, no vibran en la misma frecuencia en la que uno está o en la que querés estar. Y es parte del aprender el PNL, que ayuda mucho para poder canalizar todas esas vibraciones y llevarlas al estado en el que uno quiere llevarlas y entender de que no todos vibramos igual, pero que tenés que aprenderlos a llevar y como líder canalizarlos y enfocarlos en lo que querés para que el propósito que tenés trazado, ya sea como gerente, como jefe, como director de un área, se logre, ¿verdad? Y se alcance.
Yo creo que en mi caso el PNL para mí fue una herramienta muy, muy importante y me ha ayudado mucho a lograr mis metas. Y de verdad te agradezco mucho por todo lo que pude aprender de parte tuya y sigo aprendiendo, porque sí ha hecho un cambio grande en mi vida. Súper, Joan. Sí, no, y tengo buenos recuerdos de tus experiencias, de lo que viviste vos a nivel laboral, a nivel familiar también. Entiendo yo que fue de gran aporte. Y ahora sumándole a esta herramienta para profundizar más en los niveles de conciencia, ¿verdad? Para que como que haga un clic, porque a veces la gente cuando viene a la PNL, desde mi experiencia, ¿sí? A veces viene porque vio un cambio en alguien. Y tú digo, mira, que él está haciendo algo distinto, voy, tomo la PNL. Y a veces se deja como muy en un entorno personal, que es útil también, ¿sí? Porque al final da igual, no cambian, pero empiezo yo. Pero a nivel de las organizaciones o las empresas, cuando ya nos permitimos el observar, digamos, y hablar de cómo llevar esto, que yo entiendo que hay muchos gerentes de recursos humanos que tienen muy buenas intenciones. Hoy ya se habla más de talento humano, hoy se habla más de esos cambios y ese clima y esa cultura. Pero para llegar a eso es importante tener una referencia. Y los niveles de conciencia nos hace tener una referencia clara de si yo quiero que el entorno empresarial cambie. Ojo, a veces se confunde porque hay muchas empresas que dicen, no, 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 aquí la gente que venga a producir se acabó. Porque se piensa que si se eleva el nivel de conciencia, la productividad baja. Y no, no tiene nada que ver una cuestión de productividad versus el tema de nivel de conciencia. La idea fundamental es ser una empresa conscientemente alta, como lo menciona el doctor Hawkins con el ejemplo que pone de Walmart y otras muchas empresas que han trascendido y han sabido explotar o desarrollar los niveles de conciencia alta para manejar siempre una productividad dentro del mundo empresarial, pero en el mundo de la parte humana, desarrollar e incentivar a que las personas también vibren alto, porque en la medida que vibran alto, se sube el nivel de conciencia individual, pero curiosamente también subimos el nivel de conciencia colectivo. El nivel de conciencia colectivo nos interesa a todos, porque al final vivimos en un entorno donde qué más quisiera yo que el nivel de conciencia colectivo de Guatemala fuera la tranquilidad de salir en la noche, que tengamos la tranquilidad de saber que vas a encontrar ordenado o que vas a encontrar poca suciedad o por lo menos en un cierto orden donde vos sabes que no te va a atropellar. A mí que me encanta caminar, veo a veces los niveles de conciencia de quien va manejando. El típico que te tira el carro, que el nivel de conciencia de vida es menos cero. ¿Verdad? Porque va en ira, va en furia a aquella persona que te ve en la esquina y sabe que como peatón llevas y que la vida es más importante que tirarte el carro encima. O sea, detalles tan esos, o sea, podemos llevarlo desde lo individual, desde lo empresarial mismo, porque al final vivimos en las empresas y organizaciones donde sintamos confianza de con quién estamos trabajando a la par, de sintar confianza de quién está, en manos de quién le estamos dejando el negocio también en nuestra empresa, si somos dueños de empresa, hasta el hecho de lo que conseguimos a nivel social. Así que bueno, excelente, gracias, gracias Joan, también por compartir ahí tu experiencia. ¿Quién más, chicos? Alguien más que quiera compartir, decir algo o dudas que Gra- tengan o algo que... Gracias, Roy. Yo quiero darte las gracias por acompañarme en el tráfico que Súper, todavía damos aquí. Fue muy útil y como siempre le llamo la Universidad del Tráfico, a veces eso también eleva el nivel de conciencia si en lugar de ir peleando con la gente que se atraviesa, con que no pasa y todo lo que sucede, uno se conecta a un nivel de conocimiento así como en este caso, a la masterclass, pues cuando siente uno ya pasó una hora y estás aprendiendo y estás refrescando conceptos que te permiten en este preciso instante, en este presente, mantener un enfoque de conciencia, entendiendo que no, que el tráfico es así y que no hay otra más cosa que hacer más que aprovechar el tiempo. Ese es el ejemplo que te puedo poner en este momento y te agradezco mucho toda la información. A mí siempre me ha parecido curioso el nuevo código de la PNL. No, me ha gustado saber, no curioso, me ha gustado saber el nuevo código de la PNL, pero ya con lo que has dicho hoy, más los niveles de conciencia, más todo lo que, las herramientas sueltas que andan, digamos que de moda, pero realmente no son herramientas que, a pesar de que muchas personas las están utilizando, el tenerlas todas juntas para provocar ese cambio en el nivel de conciencia, eso
es un regalo muy grande. Muchísimas gracias por todo. Súper, súper. Estar vibrando en un nivel de aceptación, para decir, bueno, es el tráfico y es lo que es. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Roy, Sí. Hola, Erika. buenas noches. ¿Qué tal, Roy? Sencillamente decirte, como siempre, excelente. Es muy gratificante escucharte y sobre todo saber que traes nuevos sueños y nuevos proyectos para el próximo año, de lo cual te deseo muchos éxitos para empezar y en segundo lugar, pues lógicamente te iremos a acompañar porque todos los días se aprende y contigo yo he aprendido muchísimas cosas. Realmente tú hablabas hace un momento que la gestión humana ha cambiado y efectivamente estamos en cambios constantes, permanentes. Y para mí la herramienta de PNL, que siempre fue una materia que estaba pendiente en mi vida, fue clave y fue importante para entender muchas de las creencias y de las posiciones que a veces tenemos y que no nos permiten crecer ni hacer crecer a los demás. Así que Roy, te deseo muchos éxitos y que continúes con estas masterclass tan excelentes y muchos éxitos para el futuro. Gracias y gracias a todos. Gracias, Erika, ¿no? Y qué bueno tenerte por aquí. Es Erika, me encanta porque ella es también de Shela, somos quetzaltecos, súper chivos de corazón. Que estamos aquí también en los negocios, en las empresas. Ella también estuvo con nosotros en la PNL. Y de verdad te agradezco mucho porque creo que es parte también de la idea de lo que tú estás viendo, de que la gestión humana, el talento humano está evolucionando. Las herramientas de la PNL ayudan muchísimo, cada vez más. Las formaciones, coaching. Y hoy le estamos metiendo más este nuevo ingrediente, ¿verdad? Que es el nivel de conciencia, de dónde partimos, que al final también se vuelve como una ruta para saber cómo estamos los seres humanos, para aceptar también nuestra humanidad, de saber que la parte de las emociones está presente, pero aprenderlas a transitar. Y qué bueno que te haya gustado, que te lleves algo nuevo. Y seguramente, Erika, pues te vamos a estar contando lo nuevo que va a haber ya para el otro año, siempre con la misma línea y la misma intención de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. ¿Sí? Nosotros hemos recibido Excelente, muchas gracias. un mundo que al final queremos entregar mejor que el mundo que tal vez el que recibimos de nuestros padres. Esto hace 30 40 años hubiera sido difícil hablarlo a nivel empresarial. Hoy es una realidad. ¿Hay retos? Sí, los hay, pero para eso están los niveles de conciencia, la PNL, las herramientas para poder hacerlo. Gracias, Erika. Ho- Hola Roy, te saluda Álvaro Secaida. ¿Cómo Hola, estás? Álvaro, ¿cómo estás? Bien, pues mira, yo de verdad también me quedo ahí con estas herramientas que nos has dado, pero principalmente hago énfasis en la parte de eh, poder y fuerza, cuando Mm. hablábamos del tema de la comunicación. Cada vez que nosotros en recursos humanos evaluamos clima laboral, siempre vemos que hay factores que recurrentemente nos salen todos los años. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo. Y cuando trabajamos en la comunicación, probablemente trabajamos en buscar programas que nos ayuden a, a nuestros gerentes, a nuestros mandos medios, a nuestras posiciones clave, a que desarrollen habilidades de pronto para comunicar y tal vez hacerlo desde la parte de la forma, pero muchas veces pocas veces nos enfocamos en el fondo y hoy con lo de fuerza, poder, pues a mí sí me queda pues esa espinita de ser más específico en lo que yo quiero buscar en la comunicación cuando tenga que trabajar con mis líderes, ¿verdad? No solo es como yo veo a alguien al frente y que tenga elocuencia para comunicar, sino que viene desde el fondo y que logra transmitir desde ese ADN, desde el sentimiento, desde esa fuerza que nos puede dar el ser, ¿verdad? Pero me quedo con eso, te agradezco mucho y en la siguiente que esté seguramente me apunto. Excelente, gracias. Gracias, Álvaro. Y qué bueno la reflexión que haces porque al final de cuentas es eso. Digamos que estas formaciones, lo que decís, siempre ha existido formaciones de trabajo en equipo, comunicación. Ahora, lo importante es la intención desde dónde parte, la conciencia desde dónde parte, porque yo puedo trabajar comunicación, pero una comunicación que viene desde la ira y puedo conseguir resultados. ¿A quiénes desde la ira o desde el mismo orgullo, por ejemplo? Bueno, vamos a demostrar que somos buenos. Sí, somos buenos,
pero tal vez el nivel de conciencia lo puedo llevar a un nivel un poco más alto, que mi comunicación parta desde la valentía, desde sentirme valioso, desde la neutralidad, desde la aceptación, desde niveles de conciencia más altos, que en donde al final siempre hay bases de comunicación, hay una parte técnica que no la vamos a obviar de cómo poder comunicar, cómo poder conectar y demás, pero es muy distinto desde el nivel de conciencia desde donde se hace, desde cómo se genera. De hecho, en el libro de Hopkins menciona un tema que a nivel político, habla mucho de la política, porque también tiene que ver con comunicación y persuasión. Habla de Hitler. Y Hitler se pone muchas veces como alguien que logró la técnica de cómo conseguir que una sociedad como la alemana en ese momento se uniera a un holocausto como tal, pero era bueno comunicando en función de técnicas, o sea, la técnica era fabulosa, pero su nivel de conciencia era un nivel de conciencia muy bajo, que al final de cuentas, aunque haya tenido el ejército más poderoso que pudo haber tenido la humanidad, no logró trascender y fue lo que fue. Y Winston Churchill, en su referencia, lo pone que fue un líder que con una comunicación distinta, desde un estado emocional distinto y conciencia distinta, consiguió cosas diferentes, en donde no tuvo que obligar al Reino Unido a unirse a una causa de libertad, a diferencia de Hitler, que tenía que utilizar el miedo y la coerción para que la gente sí estuviera a favor de él. Interesante, porque luego si lo llevamos a términos de empresa, entonces es ver cómo está la conciencia, digamos, de la comunicación muchas veces, ¿verdad? Más allá de la técnica siempre es importante, ¿verdad? Una técnica persuasiva de comunicación, de pararme, de decir, de trabajo en equipo, de organización, pero en el fondo vamos profundo y es decir, cuál es el nivel de conciencia desde que lo quiero hacer o que empiece a trabajar mi organización de ese nivel de conciencia. Así que Álvaro, si eso te queda, genial. Gracias también por compartirlo. Y también pues me sirve a mí porque sé que es parte de un propósito que estamos cumpliendo con esto. Y muchas gracias, gracias. Listo, chicos, no sé si hay alguien más ahí que quiera, Gustavo, Ana, alguien más que quiera compartir algo. Este espacio es nuestro. Aquí estamos en casa. Como estamos en casa, un poquito de agua. No, ya están muy calladitos. Bueno, no pasa nada, chicos. Recuérdense, les voy a compartir luego por el WhatsApp. Les vamos a compartir la presentación para que la tengan. Igual es información que está ahí, que es útil, solamente está organizada según mi concepto. Y muy importante, ¿sí? Al final no me crean lo que yo les acabo de decir. Y ya lo saben, cuando viene la gente, cuando estudia conmigo, pero ¿cómo no te va a creer si esto está? No, porque al final lo más importante es tu práctica. O sea, si ya vistes algo, anda y practicalo. Y crea tu propia verdad, crea tu propio nivel de conciencia, crea tu propia forma de hacerlo y de hacerlo. Hay que practicarlo. Pónganlo en práctica y de esa manera generen sus propios criterios y sus propias formas de vivir y trascender y hacer la vida. Es lo que les puedo decir como cierre, chicos. Así que bueno, gracias, de verdad, gracias a ustedes. Aceptaron la invitación. Me la pasé muy bien. Me encanta porque es una manera también de compartir, de hacer crecer, porque este conocimiento, si no se comparte, hay un dicho que siempre me ha gustado mantenerlo como una idea, que es, los japoneses dicen que si uno tiene un regalo y no se comparte, es como que si se roba. Entonces, es un regalo, yo lo he recibido, maestros me lo han dado, yo lo he experimentado, pasado a través de este filtro les da esta información y ahora ustedes utilícenla y también pásenla por su filtro interno para también provocar cambios en lo que pueden tener allá a nivel de lo externo. Ana, también, gracias. Fernando, Tavo, Telma, Álvaro, Erika e Imelda. Antonio también que está ahí con Imelda, también un abrazo. Bueno, chicos, que estén Gracias, bien. Ahí les gracias Roy, contamos. feliz noche. Listo, grabación y el documento. Ahí me recuerdan también de pasarles el documento. Léanselo, véanlo y examinen en sus empresas a ver cuáles son las. Hay palabras que me sorprendieron porque decía, según yo utilizaba esa palabra como algo potente y fuerte y me daba cuenta que no era muy de fuerza. Pero obsérvenla y practíquenlo. A ver, ahí me cuentan también. Y luego les vamos a mandar una encuestita ahí. Les voy a agradecer si pueden poner qué les pareció, algún textito ahí que me puedan poner. Listo, chicos. Buena noche. Feliz noche, gracias.